Esta es la historia de don Benito Álvarez, quien en 1965 se ganó la lotería de la forma más inusual y misteriosa que haya existido antes. Es increíble que en una foto puedas encontrar gran información si tienes el talento necesario para observar detenidamente y descubrir un instante que es mágico, donde se ha capturado el preciso momento de un suceso y podrán aparecer códigos, números, letras, espíritus y muchas formas de contacto y comunicación que podrás encontrar en tan solo una foto. Antes de contarte esta historia real, te relataré como preludio cómo conocimos esta historia, pues en una ocasión, en una reunión de amigos, empezó la hora de relatos de misterios y el mundo paranormal, que no deben de faltar cuando eres un gran aficionado a estos temas, donde platico un suceso que me pasó personalmente. Y un señor que no conocía, pero estaba en la reunión, nos platicó de mucha confianza cómo él había logrado hacer sus empresas, gracias a un número de lotería que le revelaron. Es por eso que hago este video con mucho entusiasmo, para que ustedes también investiguen y se pongan a observar detenidamente todas sus fotografías, y si son antiguas, mucho mejor. Esta es mi historia que motivó a nuestro amigo a contarnos la suya. En junio del 2015 estaba yo trabajando en una dependencia de gobierno en una de las instalaciones de los recintos más viejos y llenos de historia de Guadalajara, que datan desde 1898. Estaba en el tercer piso cuando salí a los pasillos a tomar un poco de aire puro. En ese momento empecé a contemplar lo maravilloso de esa arquitectura y construcción, sacando mi celular y tomando varias fotos. Gustoso del lugar donde trabajaba, le envié a mi esposa por WhatsApp un par de fotografías para que contemplara el edificio de la perspectiva que tenía de frente. Llegando a casa le pregunté a mi esposa si le habían gustado las fotos. Me dice: siéntate, te quiero mostrar algo. Ella es una persona muy sensible, con gran capacidad psíquica y mucha curiosidad, pero en esas fotos ella observaba algo inusual, donde empieza a agrandar las fotografías en su celular hasta que se observa algo pixeleado, pero lo bastante nítido como para seguir observando lo que hay a su alrededor. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que se ve claramente una silueta de una monja, un soldado y varios números de color blanco incrustados en los barandales del edificio. Los alejaba y acercaba varias veces para corroborar que no sea una mancha del celular o la pantalla rota o cualquier cosa que estuviera obstruyendo o alterando la imagen. Pero estaba muy claro al ver la foto en su tamaño normal, casi no se distinguían las formas de los personajes y números, porque estaban como camuflajeados con el entorno del edificio. Pero al volverles a dar zoom, se veía claramente los números y mismos personajes. Incluso empezamos a descubrir más entes y fantasmas en formas de personas. El zoom del celular en ese entonces era algo limitado, pues no se podía agrandar más que unas 5 u 8 veces, pero con eso bastaba para ver claramente. Pero esto no termina aquí todavía. En un abrir y cerrar de ojos algo pasó, que de la nada se borró la imagen de esa foto. Empezamos a observar las demás que le envié y no se veía nada. Al hacer zoom era el mismo ángulo y perspectiva que la anterior. Le volví a mandar de mi celular todas las fotos del recinto,
Las observamos detenidamente y jamás volvimos a observar los personajes y los números. Te pongo esta imagen editada, no son las reales, ni es el recinto, son meramente ilustrativas para el contenido de este video y darte solamente una idea de lo ocurrido. Los números que observamos eran el 260 en un color blanco, un soldado caminando como de la Revolución y una monja con hábito negro. El número tan marcado nos causó mucho asombro, pues como somos personas que creemos en la comunicación con los espíritus y el mundo paranormal, pensábamos que nos querían decir algo, pero ¿quién o quiénes? Empezamos a adivinar si era un número del melate, un número de ruta de camión o de placa, etcétera, todo lo que se nos ocurriera. ¿Cuál fue la sorpresa que 2 meses después, el 6 de agosto, a las 6 de la tarde, muere mi padre de un infarto? No relacionamos los números hasta unas semanas después de su partida y nos dimos cuenta que la comunicación de otros mundos existe. Aplicamos la numerología y concretamos la relación que existe con este suceso, pues el número que apareció era el 260. Mi padre nació el 26 de abril, muere un mes 8, que es el mes de agosto. 2 más 6 nos dan 8. Y a las 6 de la tarde y el día 6 de agosto exactamente. Con esto les digo, amigos, que sin hacer alarde absolutamente de nada que no quieran creer, pues este tema es muy sensible para mí y aún así se los comparto para que de mi propia voz escuchen que los mundos paralelos existen, como en una imagen holográfica, y hay alguien o algo observándonos siempre en otra dimensión. Te recomiendo que te suscribas y nos regales un like, ya que estaremos realizando mucho contenido de estos temas y queremos que sean de los primeros en conocerlos. Aquí la historia de nuestro amigo Benito Álvarez, que se motivó a compartir su historia al escuchar la de nosotros. Era el año de 1965 en la Ciudad de México. Don Benito tenía 25 años. Era un joven fuerte y muy amiguero. Trabajaba en la central de abastos cargando las cajas de frutas y verduras. Su padre, un señor muy enérgico, trabajaba de mecánico de ferrocarriles de esa época. Era una familia muy humilde, pues los sueldos eran muy raquíticos y ya ven que las compañías ferroviarias tenían muchos problemas en aquellos ayeres. Y su padre siempre se le veía cómo ahorrar para comprar un cachito de lotería nacional, con el sueño de algún día podérsela ganar, pues tenía a cargo 6 hijos más que mantener. Benito, siendo el hermano mayor, se molestaba con su padre porque siempre lo veía gastando el poco dinero que tenía, donde él siempre le decía: Benito, algún día me voy a sacar la lotería y lo sacaré de pobres a todos. Con carcajadas, Benito siempre se retiraba de su lado muy molesto, pues tenía que aportar a su madre más de la mitad de su sueldo del mercado de abastos y así apenas solventar los gastos de su casa y hermanos. Un día, estando su padre trabajando, simplemente se desmayó. Sus amigos y la empresa lo trasladan al seguro inmediatamente, donde lo dan por muerto. Un infarto fulminante había cegado la vida del padre de Benito. A sus 25 años tuvo que hacerse cargo de su madre y sus 6 hermanos. Pasados un par de meses, tiene la necesidad de cambiarse a una casa más grande, pues vivían en 2 cuartos solamente. Él y sus 6 hermanos y su madre, en esa ocasión, al mover algunas cosas de un ropero, observa un álbum antiguo de su padre, con fotos de él, con sus amigos en los talleres de los ferrocarriles, en blanco y negro, el cual se dispone a hojear y a observar algunas fotos.
Había una foto suelta que no estaba por dentro del plástico de los álbumes, pues al parecer eran las más recientes que se habían tomado su padre y sus amigos. No tuvo tiempo o precaución de protegerlas en el interior de plástico, lo cual Benito también hizo caso omiso y la dejó tal y como estaba. Con un halo de sentimiento de nostalgia, cierra el álbum y lo guarda. Pasaron los días y Benito en su nueva casa vuelve a hojear el álbum de su padre, pues lo tenía que acomodar nuevamente en su ropero, pero sin querer se le cae la misma foto que estaba suelta y que era la última que se había tomado su padre con sus amigos en los ferrocarriles, la cual observó que la máquina del ferrocarril tenía el número 520 y la volvió a guardar. Un día Benito, saliendo de su trabajo, se le acerca un vendedor de lotería queriéndole vender con insistencia sus boletos, el cual Benito lo ignora, pues se acordaba de su padre que siempre compraba billetes y nunca se sacaba nada. El vendedor lo persigue toda una cuadra con el argumento de que no tenía para darle de comer a su familia y si le compraba sus billetes podría así atender a la misma. Benito se convenció de comprar un par de billetes porque observó que uno de ellos tenía la terminación del número 520, que era el número de la máquina de la foto de su padre, y se los compró más por nostalgia, pues dice que nunca sintió corazonada ni intención de pegarle al gordo, simplemente por querer ayudar al vendedor, pues sabía lo que era tener familia y no llevar nada a casa. Una tarde Benito, saliendo de trabajar, se topa con el vendedor de lotería nuevamente, pero este le dice que lleno de júbilo que si le va a dar su propina. Benito, asombrado, le dice: ¿propina de qué? El vendedor diciéndole que se había sacado el gordo y que checara los billetes que él le vendió y que era costumbre darles a los vendedores una propina cuando el comprador se sacara algún premio de lotería. Benito, incrédulo, se dirige a las oficinas de la lotería y ¿cuál fue su sorpresa? Que se había sacado uno de los premios mayores de la lotería. En ese entonces eran 2 millones de pesos. Uno de sus boletos tenía terminación 520, el cual era el número de la máquina de la foto de su padre. Consternado, todavía incrédulo y con lágrimas en los ojos, se lo comenta a su madre, junto con la foto de su padre, y se preguntaba cómo su padre nunca se ganó el premio, pero cómo en esa foto estaba impregnado el número ganador. Hasta la fecha, Benito cree fervientemente que existen otros mundos más sutiles que este, y que siempre tenemos que creer en lo imposible. A lo mejor su padre tenía que haberse sacado esa lotería, pero le tocó a él, gracias a esa mística fotografía. Benito, ahora con más de 80 años, sigue trabajando y es uno de los fabricantes de ropa del estado de Jalisco con mayor éxito, pues siempre está apoyando y ayudando a sus semejantes. Si te ha gustado estas historias, regálanos un like y por favor suscríbete. Hasta pronto.